Ya, Connie, mira, este es otra parte de la unidad 2 y lo que te enseñaba la profe era más que nada la tarjeta de existencia y los ojos de costo. De costos em, acá abajo de la misma tarjeta de existencia y el estado de resultado a raíz o en base al costo, la hoja de costo, perdón. Bueno, la tarjeta de existencia tenía que trabajar en base al método FIFO, primero en entrar, último en salir, y va rellenando. No tengo los detalles exactos porque la guía se me perdió, pero tengo el desarrollo y te voy a dar un ejemplo. La fecha lo colocas según los datos de lo que te da la profe. Detalle, en primer lugar tienes que fijarte si hay un inventario inicial, en este caso que sería un saldo inicial, que es lo que se ve acá. Y tienes que ver el precio unitario. Eh, ¿Cuántas eran las mercaderías que quedaron en el saldo inicial? Eran 120. Por lo tanto, la entrada son... perdón, el saldo sería al tiro 120 porque no hay anteriormente nada. ¿A cuánto se vendieron esas 130 unidades o cuál era el costo unitario o el costo de las 120 unidades del inventario? Eran 2.500. Y entonces tienes una entrada de 2.500 multiplicado por 120, 300.000 pesos. Por lo tanto, esas 120 unidades valorizadas a 2.500 pesos te dan un total de 300.000 pesos. Y tienes un saldo de 300.000 pesos. Otra vez, porque tú puedes ser en junio. Si te la da más detallada, la haces detallada con día, mes, y si no, no. Te dice que se realizó una compra. Solamente le colocas eso. Y se compraron 300 unidades. Entonces hay una entrada de 300 unidades a 2.300 pesos. Entonces esas 300 unidades a 2.300 pesos te da una entrada de... te da, perdón, un saldo de... espérame, déjame ver bien. Ya estaba bien. Esas 300 unidades multiplicadas a 2.300 pesos, que es su valor, te da una entrada de 690.000 pesos. Y el saldo en unidades sería sumar las 300 más las 120, que te da 420. Y el saldo en dinero sería sumar los 690. Todo de nuevo. Como ya ocupaste 120 unidades o ya sacaste 100 unidades valorizadas a 2.500 pesos, tienes que empezar a sacar de las 300 unidades. Pero solo vas a ocupar 280 unidades, por lo tanto te va a quedar un excedente de 20 unidades valorizadas aún o todavía a 2.300 pesos. Por lo tanto, esas 280 unidades tú las vas a valorizar a 2.300 pesos. Entonces, al sumar los 120 por los... o sea, perdón, las 120 unidades por los 2.500 pesos te da 300.000 y las 280 unidades los por las 180 unidades por los 2.300 pesos te da un saldo de 644. Lo puedes hacer aparte y anotar en una parte de aquí donde la profe coloca control, que puedes colocar esas multiplicaciones, o simplemente lo puedes colocar acá. Por ejemplo, decir la salida, yo saqué 120 unidades a 2.500 pesos. 120 unidades. Y saqué 280 unidades a 2.300 pesos. Y me quedaron 20 unidades de saldo. ¿A cuánto? A 2.300 pesos. Por lo tanto, 2.500 por 120 me da un total de 300, de una salida de 300.000 pesos.
y 2300 por 280 tengo una salida de 644.000 pesos. Y voy haciendo aquí, voy restando 1.870.000. Puedes no colocar todo lo que estoy colocando yo acá para que no te enredes y suma estos dos totales cuando haces la multiplicación. En realidad, lo que te da la suma de estos dos son 944.000 pesos. Anda, 944.000 pesos. Entonces esto es tu total. Los 944.000 pesos. Y lo que te dije yo, o vas haciéndolo acá. Entonces no hay entrada, 0. Y vas restando 300.000 pesos menos los menos 1.870.000 pesos. Entonces vas restando. Sacaste 120 a 2.500, que te da un saldo de 120 menos 820, 600. Serían 120 menos 820 serían 700, te queda un saldo de 700, ¿ya? Y una entrada de 0, y esto está valorizada a la salida de 300.000 pesos, y los 300.000 pesos menos 1.870.000 te da un saldo de 1.570.000. Luego sacaste 280 unidades, está acá, valorizada a 2.300 pesos. Esto restando te da un saldo de 420 unidades. Eso es lo que ya te está quedando en bodega, porque ya sacaste de bodega una entrada de 0 y te da una salida de 644.000 pesos. O sea, sacar de 644.000 pesos, que es lo que corresponde a estos dos valores. Y te da un saldo de 926.000 pesos. Luego hay una compra. Y te da un excedente de 2.300 y 20 unidades, pero mejor esto no lo anotes, no te pierdas con esto. Ahí lo dejas, pero tú aquí arriba mentalmente sabes que estas 300 todavía quedan en tu bodega 20 valorizada a 2.300 pesos. Después hubo una compra, entonces tú ingresaste unidades a la bodega, por lo tanto tienes que sumar. Compraste 200 unidades valorizada a 2.300 pesos. Eso va detallado en el práctico que te va a dar la profe por si acaso. Por lo tanto, tienes un saldo ya no de 420, sino de 620 porque agregaste 200 unidades más. Y tienes una entrada, los 200 por los 2.300 pesos, de 460.000 pesos. Tiene una entrada de 460.000 pesos. La salida no se nota ningún lado. Y los 460.000 pesos más los 926.000 sería 1.386.000 pesos. Luego hay otra salida. Se vendió mercadería o se sacó mercadería para producir como materia prima. Y tienes que ver la orden del pedido. Fue el pedido 246. Por lo tanto, la salida dice que se sacaron 200 unidades. Ya, entonces sacaste 200 unidades. Por lo tanto, yo saqué me equivoqué, aquí son los 120, porque cuando salía no se coloca nada de entrada. Ya, eso para que esto nada y esto nada. Ya, dice que yo hice una salida de 200 unidades. Entonces, las primeras en entrar y las primeras en salir. Aún me quedan 20 unidades valorizadas a 2.300. Por lo tanto, voy a sacar de la bodega 20 unidades valorizadas a 2.300 y tengo que sacar de los 220 para llegar a 200, me quedan aún 180 que tengo que sacar de bodega, que las voy a valorizar las voy a sacar de acá, las 180,
porque ya no me quedan de las 300 y las voy a valorizar a un precio de 2.200 pesos. Entonces aquí yo sé que si saqué 180 me van a quedar 220 unidades todavía en bodega valorizada a 2.200 pesos. Sí, 220. Ya, entonces el saldo sería, si yo saqué 20, ya me quedarían 600 unidades. Y si yo saqué 180, ya me van a quedar 420 unidades. Por lo tanto, mi total son 420 unidades. 220 unidades. Ese es mi total. Y entonces en entrada no hay nada. En entrada aquí tampoco. 0. O se pueden colocar las dos rayitas. 0. Y la salida entonces sería los 20 multiplicado por los 2.300 serían 46.000 pesos. 46.000 pesos. Y los 180 valorizados 2.200 pesos serían 396.000 pesos. Entonces yo digo, el saldo sería restar esto con esto, me quedaría un saldo de 1.340.000. Y después restar esto con esto, me quedaría un saldo de 944.000 pesos. Entonces mi total sería 944.000 pesos. Eso sería. Entonces eso serían las unidades que me quedaron en el bodega. Entonces después yo tengo que decir que me quedaron 420 unidades en bodega. Y estas 400 unidades en bodega las voy valorizando de acuerdo a lo que me va quedando. Por ejemplo, voy a valorizar 220 unidades en 2.200, el resto voy a valorizar las otras 200 unidades en 2.300 pesos. Y eso, es decir, las 220 unidades por los 2.200 más las 200 unidades por los 2.300 pesos me va a ser un valor del inventario a través de este método de 944.000 pesos. Es decir, van a haber 420 unidades valorizadas a distintos precios costos, pero en total de 944.000 pesos. Y ahí tú, para si te hacen hacer otra hoja de costeo, otra tarjeta de existencia, perdón, tienes que saber que este es tu saldo inicial para hacer la otra. Y por lo tanto, tienes que sumar estos dos valores. Esto corresponde a 944.000 pesos, que va a ser del pedido 245. Y esto corresponde a 449, que va a corresponder a la salida 246. Eso se suma. Y esto con esto se suma. Y estos datos son lo que yo voy a trabajar para realizar la hoja de costo. Entonces, la hoja de costo te lo voy a enseñar al tiro. Voy a borrar estos valores para explicarte. Ya, la hoja de costo es más que nada ir completando con la información de arriba. La fecha dijimos que íbamos a poner que era junio. Y el detalle es la salida. Se puede colocar pedido 245, por ejemplo. O los buzos, no sé. El artículo del buzo completo y las unidades que se vendieron o que se van a que se fabricaron son 200 unidades. Esa es la producción. Se fabricaron 200 unidades en buzo completo. Para sacar estas 200 unidades, seguramente la profesora en el práctico te va a dar